Buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea el momento en que estén accediendo a este video. La intención de él es mostrar un ejemplo del chi cuadrado y del coeficiente b de Kramer. Esto nos puede sonar en otro idioma en este momento, pero básicamente es una manera de tratar con variables cualitativas que cumplan ciertas condiciones. Variables cualitativas son aquellas que no se pueden expresar específicamente en números, probablemente se puedan cuantificar, pero no son números. Cuando usted pregunta sí o no, cuando pregunta género, cuando valora la estatura, no con un número, sino con alto, bajo, medio, ¿cierto? Cuando usted está dando texto, como decíamos en una de nuestras primeras clases, probablemente se esté enfrentando a variables cualitativas y la estadística nos brinda también la posibilidad de hacer un tratamiento de datos. Esto apenas es un ejemplo de lo que hacemos con chi cuadrado y con el coeficiente de B-Kramer. Nos vamos a ir a Excel, en donde yo les quiero plantear un ejemplo que tiene que ver con una encuesta que se hizo en la que se le preguntó a un grupo de hombres la edad y su impresión sobre un paquete turístico que habían tomado. Entonces se hizo la encuesta y se preguntó, como les dije, edad y la impresión. Entonces fíjense que la edad yo la puedo distribuir entre menos de 30, entre 30 y 45, entre 45 y 60 y más de 60. Hicimos 4 intervalos con la edad. Y la impresión tiene 4 categorías, que es muy buena, buena, normal o mala. Es la impresión que tenían del paquete turístico. Entonces queremos mirar si hay una relación entre esas variables. ¿Cuáles variables? Las variables son edad y calidad de un paquete turístico. La pregunta que se hace un investigador en el momento de llegar a la estadística es, ¿esas variables son independientes? Si son independientes entre sí, quiere decir que no tiene relación la una con la otra. Ambas son independientes. Entonces, eso es lo que en investigación planteamos como hipótesis nula, que es la H sub 0. La H sub 0 es nuestra hipótesis nula y en este caso, en nuestro ejercicio, la hipótesis nula es las variables son independientes. Casi siempre es esa la hipótesis nula. Y si no, tenemos una hipótesis alternativa. Hay una asociación entre la edad y la impresión sobre la calidad del paquete turístico. Que eso nos vaya quedando un tanto claro. La diferencia entre hipótesis nula y alternativa son diametralmente opuestas. La una dice las variables son independientes, es decir, no hay relación alguna. Y la hipótesis alternativa, hay una asociación entre la edad y la impresión sobre la calidad del paquete turístico. Volvamos a nuestros datos y los entendemos. Estos datos nos están diciendo que hubo 901 personas que tienen menos de 30 años y que afirmaron que la impresión que tuvieron es que es muy bueno el paquete turístico. Por ejemplo, acá 87 personas afirmaron que la impresión que tuvieron es que un paquete normal, y esas 87 personas tienen entre 45 y 60 años. Vamos a hallar los totales. Estas son las frecuencias observadas y los totales los podemos hallar con autosuma, por ejemplo. ¿Sí? Igual eh, hacemos aquí la autosuma, igual suma de esto. Entonces tenemos que 2042 personas dijeron que es muy buena, ¿cierto? Sumamos las otras, sumamos aquí también las filas, ¿cierto? Copiamos esto y aquí vamos teniendo una información, ¿cierto? Sobre nuestras frecuencias acumuladas o
sobre el total de cada uno de los intervalos. 2229 tienen menos de 30 años, 211 tienen más de 60 años, lo interpretamos aquí en el sentido horizontal. En el sentido vertical nos estamos dando cuenta que hay 66 personas que opinaron que el paquete es malo, 595 que es normal, 2149 que es bueno y 2042 que es muy bueno, ¿cierto? Me gustaría expresar esto en porcentajes y sabemos que eso es relativizar las frecuencias, hablar de frecuencias relativas, ¿cierto? Pero para eso necesitamos un gran total y el gran total es la suma de cualquiera de la columna o de la fila. En este caso nos están indicando que tuvimos un total de 4.852 encuestados. Ese es nuestro gran total. Entonces, aquí vamos a decir que qué porcentaje es 2042 de 4.852. Básicamente es una división, es igual a este numerito dividido entre 4.852. Y como los otros los voy a dividir también en 4.852, pulso la tecla F4 y con F4 se dan cuenta que apareció un signo pesos antes de la letra y después de la letra. Eso es importante para lo que viene más adelante. Entonces, lo que estamos haciendo al poner signos pesos antes y después de la letra es fijar la celda. Entonces queda G4 dividido entre esa celda. Y al copiarla a las otras, fíjense aquí que quedó la celda G8, que es el gran total, quedó fija en todas. ¿Sí ven? Vean, aquí está. Quedó fija en todas porque le puse pesos antes y pesos después. Si yo le coloco solamente pesos antes, fijo la columna. Si le coloco pesos solamente después de la letra, fijo solo la fila. Vamos a ver si nos vamos entendiendo más adelante. Entonces, por ahora, quiero que observen que el 42% dijo muy buena, el 44% dijo buena, el 12% normal, el 1.3% dijo mala, ¿cierto? Estos son porcentajes sin tener en cuenta la edad. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo en cuenta la edad, solamente la respuesta de las 4 categorías. Expresémoslo en porcentajes para que ustedes me crean, veanlo, se ve más bonito así, ¿cierto? Y aquí puedo hallar también esas frecuencias relativas, ¿cierto? Puedo hallar esas frecuencias relativas dividiendo 2.229 entre el gran total. ¿Qué porcentaje es 2.229 de 4.852? Entonces esto va a ser igual a esta celda dividido entre el gran total con F4, ¿cierto? Con F4 lo, lo fijo, observen los pesos que aparecen, y lo fijé, y aquí nos dio casi el 46%, ¿cierto? Ahí lo ven, 46% tiene menos de 30 años, entre 30 y 45 tengo el 34%, el 16% entre 45 y 60 años y el 4% más de 60 años. Mostrémoslo en porcentajes y ahí están nuestras frecuencias observadas. Es bien importante entender esto. Estoy considerando que las variables son independientes. Esa es mi hipótesis nula. Entonces yo digo el 42%, vieron que es muy buena. El 44% que buena, etcétera, etcétera. Aquí estoy diciendo que el 34% tiene entre 30 y 45 años, que el 16% tiene entre 45 y 60. Básicamente ahí estoy considerando mis variables como nulas. Ahora, lo que queremos es establecer ya no las frecuencias observadas, sino que con base en la información que tenemos con estas sumas y estos porcentajes, vamos a sacar las frecuencias esperadas, entendiendo que las variables fueran independientes, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo se hace ese paso. Bien, las frecuencias esperadas. Vamos a calcularlas como porcentajes. Vamos a entender.
¿Qué va en esta celda? Igual al 42% de estos 2.229. Este es el número. Para que esta fórmula nos funcione, yo debo fijar los valores. Entonces, H4, ¿quién es? Este señor. Y él va a seguir siendo H4 para estos valores. Entonces, debo fijar la columna. Y para fijar la columna, coloco el signo pesos con F4 antes de la letra. Para fijar ese C8, para que se vuelva acá, debo fijar la fila. Y para fijar la fila, el signo pesos debe quedar ahí después de la letra. Control C, Control V, Control V, Control V. Observen que quedó H4, C8, H4D8, ¿cierto? H4E8 y H4F8. Al copiar esta expresión acá, ¿sí? Nos damos cuenta que quedó H5 por C8, H5 por D8, que es la intención de lo que queremos expresar. Completamos, ¿cierto? Completamos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos las frecuencias esperadas. ¿Cómo las interpreto? Con base en esas frecuencias relativas, yo espero que 938 personas menores de 30 años digan que es muy buena. Fíjense que se diferencia un poquito de la observada, ¿cierto? Con base en esta tabla digo que 92 personas, casi 93 para redondear, entre 45 y 60, dicen que es normal, mientras que en lo observado tenemos solamente 87 personas. Esas diferencias son las que vamos a analizar para ver la relación que pueda existir o no entre estas dos variables, edad e impresión. ¿Qué pasaría si yo sumo esto? Si yo sumo esto, vea, me da los mismos 2042, ¿cierto? Porque pues estoy haciendo las mismas frecuencias, pero esperadas con base en estas frecuencias relativas. Y tengo mi gran total, ¿cierto? Ahora si sumo acá, estoy obteniendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí está. Ahí están mis mismos valores, aquí está mi mismo gran total, lo que quiere decir que nosotros no hemos hecho absolutamente nada ilegal, simplemente replanteamos esas frecuencias de modo que estuvieran relacionadas numéricamente con base en las frecuencias relativas. ¿Qué viene ahora? Vamos a calcular el chi cuadrado. Para eso, pues copio la base de mi tabla para no volverla a hacer, ¿cierto? Borremos esta información y aquí vamos a colocar, ¿qué les digo yo? Fórmula. Y al colocar fórmula, entonces vamos a observar esta imagen. Vamos a calcular el estadístico de prueba que se llama chi cuadrado. Chi cuadrado es como la letra X griega, ¿cierto? Elevada al cuadrado, que es una suma. Es una suma, aquí está, aquí la vemos, es una suma de lo observado menos lo esperado al cuadrado. ¿Sí? Lo observado menos lo esperado son las diferencias, las discrepancias que hay entre lo observado y lo esperado, recuerden, no necesariamente son iguales, entonces hay una diferencia, elevo esa diferencia al cuadrado, la divido entre lo esperado para que me quede relativizada, es decir, porcentual, y sumo todas esas discrepancias al cuadrado, ¿cierto? Verlo es mejor que decirlo, entonces verlo es mejor que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar acá? Esa fórmula. Esto es igual a lo observado, abro un paréntesis, lo observado menos, ¿cierto? Lo esperado, cierro paréntesis, elevado al cuadrado
y esto lo divido entre lo esperado, sí señor. Esta es la fórmula, observen, y doy enter. Este fue el valor que obtuvimos. Lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Y copio esta formulita y obtenemos estos valores. Estos valores son una formulita, básicamente, para calcular el chi cuadrado. Y como la fórmula tiene un signo de suma, ¿cierto? Pues es una suma. Igual, ¿suma de qué? Suma de todos estos valores. ¿Mm? Y ahí está. Ese es nuestro chi cuadrado. Todo esto para llegar ahí. Ustedes dirán, no, pues aquí está. Ese es nuestro chi cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos con nuestro chi cuadrado? Vamos a la prueba de la hipótesis. Tenemos que nuestra hipótesis nula es que las variables son independientes. La hipótesis alternativa es que las variables se relacionan. Esta es la fórmula de nuestro estadístico de prueba y nosotros llegamos a que chi cuadrado es igual a lo que obtuvimos acá, a esta suma. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro chi cuadrado. Vamos a hallar ahora algo que es el valor crítico. El valor crítico, ¿sí? El valor crítico se obtiene con esta fórmula. ¿Sí? El valor crítico se obtiene, perdón, no con esta fórmula, sino con una fórmula de Excel. Para eso necesito estos dos datos, que son los grados de libertad GL y el estadístico, el p-valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son el producto entre el número de filas menos 1 y el número de columnas menos 1. ¿Cuántas filas tenemos aquí en nuestro compilado, en nuestra tabla de contingencia? La tabla de contingencia es esa que llamamos al principio de lo observado. En nuestra tabla de contingencia, que es el nombre técnico, las filas son 4. Muy buena, buena, normal y mala. Las columnas también son 4 casualmente. Menos de 30, entre 30 y 45, entre 45 y 60 y más de 60. Entonces aquí tengo un arreglo todoterreno 4x4, porque tiene 4 filas, 4 columnas. Puede ser 3x2, ¿cierto? Puede ser 2x2, que es lo mínimo que puede haber para que apliquemos el chi cuadrado, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad acá? Esto va a ser igual, abro paréntesis, R-1, R de row en inglés, fila, ¿sí? Filas menos 1, es decir, 4 filas menos 1. Ya sabemos que es 3, pero esto es con el ánimo de instruir. Por número de columnas, C de columnas, ¿cierto? Que también son 4 menos 1. Aquí ya intuimos que esto es 9, ¿sí? 3 por 3, pero ahí apliqué la expresión. Entonces ya tenemos que los grados de libertad son 9 y que el alfa, el p-valor, va a ser del 5%, que eso es algo que los investigadores utilizan con frecuencia. Ese es el p-valor, 0.05. Ahora, aquí vamos a hallar el valor crítico. Antes el valor crítico se hallaba con unas tablas, ¿sí? La tabla chi cuadrado, pero ahora lo podemos hallar con una fórmula. Aquí lo hallo con la fórmula inverso punto chi cuadrado, aquí está, esa, y me pide la probabilidad y los grados de estadística. Entonces la probabilidad del 5%, el p-valor, ¿cierto? Punto y coma, grados de libertad 9. Y obtengo este dato. En mi Excel se utiliza la fórmula inf.chi cuadrado. De pronto en un Excel 2013 o menores se halla con chi cuadrado.inf. ¿Sí? Ya es simplemente que usted busque la fórmula en el Excel que tenga. Que si el valor crítico es menor que el chi cuadrado, o como está escrito ahí, si chi cuadrado es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso, chi cuadrado es 7.01 y el valor crítico es 3.32. Se cumple que chi cuadrado es mayor que el valor crítico. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso?
aquí yo ya la tenía prescrita, que no se acepta la hipótesis nula, se rechaza. Es decir, las variables no son independientes. En conclusión, ¿qué podemos obtener entonces en conclusión? Que si las variables no son independientes, pues lo contrario, aceptamos la hipótesis alternativa, que existe una asociación entre la edad y la impresión del plan turístico. Hasta el momento hemos llegado ahí, en que hay una relación entre esas dos variables, entre la edad y la impresión del paquete turístico. Ahí vamos. Ahora, vamos a mirar qué tan fuerte es esa relación, porque lo que hizo chi cuadrado y el valor crítico fue decirnos, sí, hay una relación. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Entonces, para eso podemos usar algunos coeficientes, algunos números que la teoría ha elaborado, ¿cierto? Por ejemplo, está el coeficiente de Kramer y él nos dice, si la memoria no me falla, este coeficiente de Kramer lo hallaron por allá en 1900, es decir, tiene sus años de historia. Él nos dice que necesitamos el chi cuadrado, si ven la fórmula acá, necesitamos el chi cuadrado dividido entre n, que es el número de datos, el gran total, por el mínimo de ese arreglo, el mínimo entre filas menos 1 y columna menos 1, menos 1. Ese es un valor que obtenemos con una fórmula. Entonces hay que tener mucho cuidado al escribir la fórmula, ese es el problema. Entonces yo digo, esto es igual a raíz, de pronto algún Excel lo utilice con SQR, square root, pero aquí lo dejamos con raíz de, abro paréntesis, ¿cierto? Lo de arriba. Entonces, abro un paréntesis para lo de arriba, que es chi cuadrado, y chi cuadrado lo tenemos por acá. Fíjense que yo no escribo números sino celdas. Cierro el paréntesis de lo de arriba, dividido entre, ¿cierto? Dividido entre lo de abajo. Abro paréntesis y lo de abajo es el gran total. ¿Dónde tengo mi gran total? Lo tengo, por ejemplo, acá. El gran total, ¿cierto? El gran total, que en este caso está en G8, por, el gran total, por ese paréntesis, entonces lo abro, ¿cierto? El mínimo entre R-1, que es 3, punto y coma, y columna menos 1, que también es 3, ¿cierto? Ese es el mínimo, menos 1, cierro ese paréntesis del menos 1, cierro el paréntesis de lo de abajo y cierro el paréntesis de la raíz y damos enter, ¿ok? Nos dio que B Kramer, que el coeficiente de B Kramer es 0.02. Y aquí dice que la asociación es débil. Es débil porque la teoría dice que el coeficiente de B Kramer, si está entre 0 y 0,2, ojo, 0 y 0,2, la relación es débil. Si está entre 0,2 y 0,5 es una relación aceptable, y si es mayor de 0,5 y menor de 1, porque este valor siempre estará entre 0 y 1, es fuerte. Entonces aquí tenemos una relación débil, bastante débil porque este número está cercano a 0. ¿Qué nos permitió concluir esto? ¿Sí? Que sí, hay una relación, pero que no es lo suficientemente fuerte. Entonces, estos datos no serían contundentes para llevarnos a la conclusión de que dependiendo de la edad podría ofrecer un paquete turístico, este paquete turístico del que estamos hablando, que no sabemos cuál es, pero del que le preguntaron a estas personas. Entonces, ¿qué hicimos? Relacionamos numéricamente algo que un histograma, que un diagrama circular nos mostraría, pero que no nos permitiría entender desde una dimensión numérica, teórica, soportada por Chi Cuadrado, por Pearson, por Kramer. Estos son nombres de personas que se dedicaron a hacer la teoría de esto del tratamiento de datos. Entonces, hemos hallado, como les digo, una
conclusión a partir de unos datos no numéricos, de unos datos cualitativos con base en unas expresiones. Si estaban esperando fórmulas, números, conclusiones fácticas, pues fue lo que obtuvimos. Insisto, entre esas dos variables hay una relación, pero débil. Entonces no me permitirían buenos elementos de juicio. Pero obtener esa conclusión es más útil que no obtenerla. ¿Sí? Es más útil que la mera intuición, porque aquí desde la teoría quedó comprobado que hay una relación débil. Entonces, esa debilidad no le permite a usted tomar decisiones en cuanto al manejo y al uso de esos datos, de esa información. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.